Bueno, volvimos. Alan Longi con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Viernes tranqui para arrancar ustedes, ¿eh? Viernes tranqui Viernes para tranqui. arrancar. Sí. Aparte, viste que es como un buen horario como para hablar de esto, porque nadie se espera que hablemos de esto. No, Tal cual. no. Es muy inesperado. Y aparte, bueno, fue un viernes intranquilo no solo para nosotros, sino que también para la República Argentina. Luis Caputo hoy hizo una conferencia de prensa. Larguísima, terminó hace un ratito nada más de una hora habló. Me sorprendió lo largo que fue, más para un gobierno que no suele hacer anuncios tan largos. No, y para un ministro de Economía que en un año y medio nunca fue al Congreso, por ejemplo. Claro, exactamente. Queríamos preguntarte, más o menos, yo leí un montón de cosas que pasaron, pero me llegaron 1000 tipos, tipo, como muchos tipos de derivaciones de, por ejemplo, sacaron el cepo, no sacaron el cepo, sacaron el cepo del todo, no lo sacaron del todo. Esas cosas, ¿qué nos podés contar? ¿Qué va a pasar el lunes a términos económicos? Bueno, el lunes el que quiera comprar dólares va a poder hacerlo sin límites. Va a poder ingresar al home banking en la medida que los fines de semana trabajen duramente los bancos para poder llevar adelante y poder implementarlo técnicamente, pero se supone que vas a poder ir al banco y poder comprar dólares libremente. ¿Se espera que sea así automático? Digamos que los bancos automáticamente ya puedan vender dólares ilimitados, digamos, más de los 200 que se podían. Exactamente, sí, sin ningún tipo de límites, incluso se eliminan todas las restricciones que existían por si habías comprado en su momento o tenías subsidio a las tarifas, todas esas resoluciones ya se eliminan, por lo cual esa es como el mayor cambio a partir de ahora para los usuarios, para las personas físicas, como se dicen, que son todos nosotros. Después el dólar tarjeta continúa y el dólar turista también, o sea, esos van a seguir con un recargo al dólar oficial que va a variar entre los 1.000 y los 1.400 pesos desde el lunes en adelante, y todos los meses va a aumentar un 1% ese piso y va a bajar un 1% ese techo. O sea, cada vez va a ser menor la banda de intervención entre el tipo de cambio que va a flotar, como se lo llama en economía, es una flotación administrada. Mal dicho, sería un crawling peg de la banda cambiaria. Exactamente, dicho, claro, sí. Bien, entonces ese 1400 va a ir variando, calculo que para arriba, no para abajo, se va a ir extendiendo, digamos. Exactamente, o sea, la brecha se va a ir reduciendo, el techo va a ir bajando 1% y el piso va a ir subiendo un 1% mensual. También tengo entendido que el dólar blend a partir del lunes también deja de También desaparece. O sea, lo que se va a buscar es que todos los exportadores liquiden en el dólar que esté entre esas bandas en ese momento a la hora de liquidar. Es una devaluación como medio vendida linda, digamos. Sí, porque se estima que él va a estar más cerca del techo que del piso. Claro. Hoy el dólar oficial está a 1000 y pico, pero una devaluación, llevarlo a 1400 implica una devaluación de aproximadamente el 30%. La pregunta es, los formadores de precios, ¿a qué tipo de cambio van a poner sus productos? ¿Cuál es el precio de recambio que van a establecer los supermercados, los productores de alimentos, de indumentaria y demás? Y probablemente también más cerca a 1400 que a los 1000 pesos. Entonces también el efecto inflacionario que pueda llegar a tener, que es el de una devaluación clásica. De eso te quería preguntar, Alan, ¿cómo...? Porque muchas veces se habla en términos muy técnicos y la gente termina no entendiendo nada y va al supermercado y putea, o va a la ferretería y putea, o tiene que comprar cosas de primera necesidad y putea. ¿Nos afecta esto en los números de inflación, en la suba de precios, o ya hubo gran toma de ganancia por parte de los monopolios, por ejemplo, de las alimenticias, y entonces no nos va a golpear tanto? A ver, la pregunta es qué margen tienen para aumentar en un contexto donde hay estancamiento y caída del consumo. Esta medida no va a repercutir positivamente en eso, se va a estancar, va a continuar el estancamiento o la caída del consumo. Todo el gobierno de Milei tuvo caída permanente de consumo y lo sigue teniendo. Entonces, ahí está en el margen de las empresas, qué margen tienen para resignar ganancia en la medida de tener una cierta cantidad de ventas. Ahora, lo cierto es que esto va a ser inflacionario, y además que ya estábamos en un proceso inflacionario. Hoy el INDEC dio 3,7 y 5,9 en alimentos, una bestialidad. Había cuenta que el ajuste que se había dado y que se ha dado y el cual
pesa sobre las clases más populares y sectores muy mayoritarios. Sí, se esperaba una inflación aún un poquito más alta por los estacionales y Sí. etcétera, pero aún con los estacionales quedó por encima de lo esperado, digamos. Creo que un 0,7, 0,9% encima de lo lógico que podía aumentar. Claro, en la Eh, ciudad dio 3,2. En general la ciudad da un poquito más alto que el INDEC, entonces esperaba un 3, 2,9 tal vez, no un 3,7 y ni hablar casi 6 en alimentos. Y bueno, educación es marzo, mes de inicio de clases, bueno, dio 21%. Pero ahí lo que uno tiende a pensar con la caída del poder adquisitivo, la suba de la inflación, la menor capacidad de compra de productos de la gente común, del grueso de las personas, ¿a quién le sirve esta quita del cepo? ¿Quién va a poder acceder realmente a esos dólares si la clase media en general viene vendiendo dólares para pagar la luz, el agua, el gas? No, y la clase media alta y la clase alta, aquella que ya por ella estaba beneficiada por este tipo de cambio barato, el dólar va a seguir atrasado, o sea, el atraso cambiario se profundiza con esta decisión, se esperaba por una devaluación, pero en este caso lo que ocurre es muy limitado, es una devaluación del 30% del oficial, pero fíjate que es el valor más o menos del que estaban los dólares financieros, o sea que probablemente haya menos brecha, pero de todas maneras en relación con el mundo y en un contexto además donde todas las monedas se están devaluando y mucho por la guerra comercial de Trump, la Argentina sigue cada vez atrasándose más y más en el tipo de cambio, con lo cual salir luego va a ser más difícil y genera este efecto también desigualador de alguna manera, porque vas a tener mucha gente muy empobrecida, además con un efecto inflacionario bastante fuerte o que ya no pueden sostener, y por el otro lado gente que va a estar pudiéndose comprar por ahí dólar también muy barato, va a poder ahorrar en dólares o incluso seguirse yendo de viaje o comprar cosas afuera con el puerta a puerta, esas situaciones que ya se venían dando y que se van a profundizar. O sea, los viajes a Miami que se estaban dando, o a Chile o a Brasil. Todavía están garantizados con esta medida. O sea, se esperaba un anuncio que por ahí pudiera llegar a ser más restrictivo en esta materia y al final no, todo lo contrario. O sea, vamos en camino a que la Manaos de 500 mililitros esté más cara que un agua importada de Europa. Claro. Se podría decir. Yo te iba a preguntar porque es algo que escuché hoy a la tarde, escuché ahora hace poquito porque no sé si es cierto o no es cierto, vos me dirás. El Banco Central va a poder intervenir dentro de la banda que se puso para evitar volatilidad. Es lo que recién había un comentario que decía compro dólar a 1.001 y vendo a 1.399. No va a ser tan así que va a haber tanta volatilidad de quizás pasar de 1.100 a 1.400 en un día, digamos. Porque yo tengo entendido que el Banco Central Exactamente, o sea, el FMI presta los dólares para, de alguna manera, darle un margen de intervención. No son los 15.000 millones o los 12.000 millones que van a llegar el martes el 100% para eso, pero sí están habilitados, no dijo Caputo en qué porcentaje, pero sí va a estar habilitado a intervenir. Esa es la idea. El objetivo también es que no se quemen tantas reservas como se venían haciendo. Probablemente pase lo mismo de lo que pasó inicialmente. Al principio había un buen efecto de acumulación y luego la balanza se empezó a dar vuelta. Claro. Entonces, a medida que vayan pasando los meses, e insisto, en un contexto de mucha incertidumbre que generó Donald Trump con todos sus anuncios y sus idas y vueltas permanentes respecto a esta política arancelaria. Y te sumo algo más, en un contexto donde había algunas voces dentro del gobierno que decían qué suerte que tenemos cepo, que de alguna manera nos protege de toda esta incertidumbre o de los coletazos. Bueno, ahora estamos mucho más expuestos a todo esto y más endeudados. Y aparte fueron fuertes los coletazos porque hubo el lunes una caída del 13-12% más o menos promedio, bolsas asiáticas, 5-6% bolsas europeas. Después volvieron a repuntar un poco a mediados de semana con anuncios de Trump de ponemos un parate, un tiempo para ver con los países que quieren negociar, y después volvió nuevamente a caer todo de vuelta y ahora de vuelta está subiendo un poco. No, y además que con China siguen escalando en la guerra comercial, ya están a más de 150, alrededor de 150. Parece que lo hacen en un juego, como los quién pone aranceles, el número sí, más alto. exacto, y nadie parece poner un freno. Entonces, independientemente de que Trump esté negociando con el resto de los países del mundo, esta guerra con China sigue generando un factor de extrema tensión a nivel internacional y que además va a generar inflación a nivel internacional.
Ahora, Entonces, ahí, además de nuestros problemas internos, vamos a tener toda esta situación económica inédita a nivel internacional con incrementos de precios en todos los productos, incluso en Estados Unidos, pero bueno, que también nos van a afectar a nosotros. ¿vos en qué categoría pondrías el acuerdo con el fondo, digamos? ¿Decís que fue un buen acuerdo? Ponele en los términos en sus términos. ¿Lograron un buen acuerdo con el fondo o el fondo, de cualquier manera, terminó manejando las rotativas, digamos? No, bueno, todavía del Fondo Monetario Internacional hoy no tuvimos una palabra. Se estima que alrededor de las 9 de la noche se dé a conocer lo que ha definido el board y el detalle. ¿Por qué digo esto? Porque hace 2 semanas Caputo brindó también un anuncio, cuando hizo este anuncio del endeudamiento con el fondo, y a la hora la vocera del FMI lo contradijo. Entonces, habría que esperar en la medida de que el fondo ratifique esto que Caputo dijo durante una hora de corrido en Casa Rosada. Por otro lado, así como el de Macri fue el acuerdo más grande, este fue más rápido. Sí. El fondo quemó todos sus libros y todos sus calendarios para en tiempo récord otorgarle este préstamo de 20.000 millones a la República Argentina. Y algo que no ha dicho Caputo es cómo se van a generar dólares genuinos para el día de mañana pagar y además sostener, porque hay que hacer las dos cosas. Hay que pagar el endeudamiento, que además es superior porque hay deuda de organismos internacionales y otras fuentes que van a estar llegando también próximamente, sino que no solamente cómo vas a pagar toda esa deuda, sino cómo vas a sostener este esquema cambiario que fue anunciado hoy. Son las dos cosas. Hay mucha matriz financiera, poca matriz productiva, digamos. Se charla mucho de cuánto puede cerrarse un préstamo, cuánto puede cerrarse un acuerdo, cómo vamos a hacer para pagar los vencimientos, pero no hay una capacidad real de generar dólares de manera productiva como para terminar pagando esos vencimientos. Dicho eso, vamos a pasar un poco más a política y vamos a hacer algún jueguito. Nuestro nombre es Hasta Acá Llegaste. Bien. Y se nos ocurrió un juego que sea entre dos políticos, ¿cuál para vos hasta acá llegó? Bien. Vamos a ir poniendo imágenes, vos te voy a mencionar los políticos que ves. Hay que y vos me justificar. decís, este hasta acá llegó. Si vos querés justificar, puedes hacerlo. En algunos casos te lo voy a pedir por favor, y en otros casos ya te voy a dejar a tu criterio. Dale. Vamos con la primera imagen. Bien, tenemos Mauricio Macri, Javier Milei. ¿Hay alguno que hasta acá haya llegado? Y Mauricio Macri, está muy complicado. La foto de esta semana de Karina con Ritondo y Santilli es un mensaje a Mauricio Macri. No es un mensaje tanto ni a la provincia de Buenos Aires, es un mensaje a Mauricio Macri, me lo decían algunos de los involucrados, justamente para que no entorpezca lo que son los acuerdos con la Libertad Avanza y la posibilidad de una alianza que se está dando de alguna manera a pesar de Macri. Claro. Y que va a depender el resultado en parte también de la elección porteña, ¿no? Lo que pasa el 18 de mayo, determinará qué es lo que pasa con esa alianza y desde dónde se para cada uno para negociar. Fue una alianza que nació por Macri y ahora termina siendo a pesar de Macri en algún punto, ¿no? Digamos. Más o menos porque también se dio esa lógica, fue Bullrich de alguna manera la que impulsa y Mauricio Macri va detrás de Bullrich como para no perder, para no quedar afuera, claro, de alguna manera. Y ahora está siendo víctima más o menos de la misma estrategia que están llevando adelante los líderes del PRO en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hubo un evento en el que Toto Caputo se encontró con Milei, Macri sentado a 5 metros, un abrazo épico entre ellos dos y Macri con cara de pocos amigos. Siguientes políticos, a ver. Karina Milei, Victoria Villarruel. Chan. Es difícil, es difícil. Por ahora, hasta acá llegó Villarroel, está como en una pausa, su proyecto propio. ¿Sentís que es una pausa? ¿Qué? ¿Sentís que es una pausa, que no es algo que no... Ya, es una pausa para tomar envión, probablemente. Es una pausa para tomar envión. Pero en este momento ha decidido Villarroel bajar el perfil. Se ha detenido de alguna manera con esas actividades de agenda propia que estaba manteniendo, pero fíjate que hoy hubo reunión de gabinete, ayer también, y la vicepresidenta está completamente afuera de todo esto. La semana pasada hubo una situación de tensión muy fuerte cuando intentaron que bajase la sesión por los jueces de la Corte. Ella era la presidenta en ejercicio porque Milei estaba de viaje en Estados Unidos. Hubo una tensión muy fuerte ahí con Santiago Caputo y demás, así que está
muy mal la relación, está en su peor momento realmente. Viste que siempre parece que los periodistas decimos que está en su peor Siempre está en su momento, peor momento. pero en este momento sí este día es un punto de no retorno. Milei le dijo a Villarroel, si querés, hasta acá llegaste. Bueno, me gustó. Tiene sentido igual que por cómo avanzó su relación, siempre venimos diciendo es super momento, porque la verdad que siempre estuvo yendo hacia abajo la Sí. relación entre ellos dos. No es que va muy en viento en popa. No, por momentos hubo como un pequeño repunte. ¿Te acordás de esa foto de ambos en el tanque? Amagues, sí. En el tanque de guerra, Antes de otra Cristina pasó algo en parecido en sí, su momento, otra en ¿no? un pasillo de Casa Rosada. Pero ahora parece que ya hay una definición y una decisión de la Casa Rosada de tenerla completamente afuera y de sostenerlo esto incluso públicamente, no aparentar otra cosa. Sí, es exponencial esto. Con Alberto y con Cristina había cada un par de meses una sensación Sí, de acercamiento. que volvían. Ahora parece que es cada vez peor. Siguientes políticos. Ok, Jorge Macri y Leandro Santoro. Bueno, Jorge Macri está complicado, está Terapia realmente intensiva. muy complicado en estas elecciones. Habrá que ver si el electorado le dice hasta acá llegaste o le da una nueva oportunidad, pero lo cierto es que todavía la campaña porteña no logra, al menos a nivel pro, encontrar un sentido, un rumbo, y te sumo que además le acaban de expulsar del país a su asesor político y estratega de campaña, que es el catalán Gutiérrez Rubí, así que al menos al catalán le dijo, miré, hasta acá llegaste. Y a Leandro Santoro, ¿cómo lo ves para de acá a las elecciones legislativas? Frente a Jorge Macri. A ver, con la opositor, digamos. dispersión opositora que hay, los números le dan. La pregunta también es, bueno, hacia adelante, ¿no? Claro, eso, hacia a eso 2027. voy, O sea, Santoro va a salir o primero o segundo. Jorge Macri va a tener una situación muy compleja, que es que después de muchísimos años, mucho tiempo, el PRO va a dejar de tener hegemonía en la legislatura porteña. Eso ya lo podemos, ya es una información, eso va a suceder. Sí. Después dependerá si hay una alianza por ahí de aquí a lo nacional entre el PRO y la Libertad Avanza, qué es lo que puede llegar a ocurrir para recomponer, ¿no? esas proporcionalidades. Pero por lo pronto el PRO va a dejar de tener mayoría automática en la legislatura porteña. Y además, volviendo a Santoro, la cuestión es que le va a ir bien por la fragmentación opositora, no porque haya acumulado nuevos sectores per se. Me parece que allí está el mayor desafío, sobre todo para una elección luego, que sí va a ser por el Poder Ejecutivo, y donde un balotaje hay que ganarlo, hay que tener la mitad más uno. Entonces ahí no va a haber fragmentación que te salve. Entonces se podría decir que Leandro Santoro empieza una carrera a partir de que gane o salga segundo en las elecciones por la jefatura de gobierno, y Jorge Macri, el PRO en la ciudad, de ver cómo capitalizar lo que ya tienen como para llegar a poder ganar en 2027 y reelegir. O no Sí, reelegir, reelegir el PRO, mínimo digamos. para poder tener, me parece, muchísimo más corto plazo el PRO, mínimo para poder retener la ciudad y poder negociar desde un lugar de semi-fortaleza con la Libertad Avanza, Sí. porque si no ya está. O sea, el PRO está terminado y va a ser absorbido inmediatamente por la Libertad Avanza, porque el PRO además es una fuerza que no está acostumbrada al llano. Sus dirigentes no están acostumbrados al llano. Por eso muchos de ellos se arrojaron rápidamente al calor de Javier Milei, porque no están acostumbrados a estar fuera de un poder ejecutivo como lo ha sido primero en la Ciudad de Buenos Aires, después cuando tuvieron nación y provincia, y luego ahora nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires. Siguientes políticos, a ver. Horacio Rodríguez Larreta, Silvia Los Penato. Me decía gente del PRO que están sintiendo que a Larreta le va a ir muy bien en la ciudad. ¿Le es mejor incluso que Los Penato? No sé si mejor, Pero pero puede que no darse. encuentran, no en los focus group oficiales, pero en los focus que son la gente que históricamente trabaja en el PRO, que es del PRO y que está rodeada de gente de votantes del PRO, bueno, no encuentran votantes del PRO dentro de esos círculos, que sí escuchan mucho Larreta. Así Cosa que tiene sentido, porque Horacio Rodríguez Larreta fue 2 veces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Es alguien... Y fue el jefe de gabinete de Mauricio Macri en la Ciudad de Claro, Buenos Aires. sí, O sea, sí. él gestionó durante 4 mandatos la Ciudad de Buenos Claro. Aires. Digamos, en ese sentido, no sé si en números tiene sentido, pero sí en la cabeza de la gente cabe que Larreta esté mejor posicionado que Los Penato. Que Los Penato, que es alguien que
conocida por Ni por tampoco la tiene sociedad. peso específico. Claro, total. No es una figura con peso específico. Es- Así como el candidato sí. era el proyecto en algún momento, más o menos están con esa fórmula en el PRO intentando que los penatos sea parte de un todo y por eso salió hasta Michetti ahora a recorrer la ciudad Tremendo. para fortalecer esta candidatura. Bueno, Y estuvo está lista. Macri bailando en el lanzamiento de campaña. El viernes pasado, sí. Siguientes. Bullrich y Vidal. Te la pusieron difícil. Bueno, Vidal es jefa de campaña en la ciudad, ¿no? Es la titular de la Fundación Pensar, digamos. Hoy por hoy ya hasta ahí llegó. Sí. Volvió al ala de Mauricio Macri después de su derrota en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Tuvo una muy buena elección legislativa en la ciudad hace 4 años. Es, en este caso, el porcentaje con el que hay que comparar el PRO. ¿Por qué no fue Vidal? ¿Por qué fue los Penato y no fue Vidal? No, Vidal no quería. Vidal no quería. No había ninguna forma, no tenía ninguna ganas de competir, y mucho menos contra Larreta, que tiene una relación personal y histórica. O sea, los dos empezaron en el PAMI en el gobierno de la Rúa. No tenía ninguna ganas de competir, además en una elección donde también el PRO está acostumbrado a jugar a lo seguro. Claro, no está Además, jugando a lo siempre seguro en este momento. siempre jugaron a lo seguro a nivel candidaturas. Bueno, salvo cuando ella se lanzó en la provincia de Buenos Aires, no, hay que decirlo. Es cierto, Allí arriesgó. Pero en este caso me parece que ya no quiere arriesgar más. Y Pero- se puede decir hasta incluso que en la provincia en su momento Vidal gana más por un error del contrincante que por, Por supuesto. un favor de Bueno, es ella. lo que están viendo también muchos, los que están viendo lo que está viendo Santilli, lo que está viendo Ritondo, y por eso también aceleran las negociaciones con Milei, con Karina. ¿No hay un olor a cierre a fin de ciclo para Bullrich? Siempre de los 40 años de ahora para atrás, la vimos siempre en lugares de poder o en lugares de toma de decisiones. Con el último cambio o el último timonazo que pegó saltando del PRO a la Libertad Avanza, no, y por cómo le está cayendo la sociedad en general, digo, hay una poca aceptación a la violencia y se pudo ver claramente cuando el miércoles de la represión en la que lo hieren muy brutalmente a Pablo Grillo, todo el tema de la represión dejó de pegar en redes sociales, entonces dejaron de hablar de represión y no, por ejemplo, el comunicado en los trenes no ocurrió más. ¿No hay una especie de que si al gobierno de Milei le va mal, a Patricia Bullrich se le va a costar, por lo menos le va a costar reinventarse en otra cosa? Pero Bullrich fue la candidata que quedó afuera del balotaje. Nos olvidamos de esa parte. Ahí estaba terminada supuestamente y ella se reinventó de inmediato. Y se reinventó varias veces. Varias veces. Esa noche definió que tenía que avanzar con Milei porque si no su carrera política estaba terminada o veía que no iba a encontrar. Ella durante 4 años había trabajado para hacer la Bolsonaro Argentina. Bueno, de repente apareció otro que le había... Lo hizo mejor y más rápido. Exacto. Y ella no tuvo ninguna duda y avanzó. Al día siguiente reunió el equipo, les dijo, vamos a ir con Milei. Le dijeron, pero te dijo la semana pasada que ponías bombas en el Jardín de Infantes, no importa, vamos para adelante. Mauricio, yo voy a hacer esto. Mauricio dijo, bueno, voy atrás tuyo. Y así se conformó esta sociedad y que la tiene a Bullrich muy bien posicionada, muy bien aspectada en la imagen que tiene el presidente de ella. Tiene buena imagen positiva. O sea, tiene una imagen negativa también, nada desdeñable, pero de todas maneras tiene un piso alto, Patricia Bullrich, y ella sueña con ser jefa de gobierno de la Libertad Avanza en 2027. Es interesante porque cuando hace 2 años, en 2023, Larreta le había ofrecido ese puesto, ella dijo cargo menor. Pero bueno, de esta hay que manera se reinventarse. recicla y se reinventa Patricia Bullrich, que también sueña con ser jefa de gabinete del gobierno de Javier Milei más temprano que tarde. Bien, te prometo que esta es la última, pero te la tenés que jugar acá. A ver. A ver. Uy. Tírenme la última. Tan. Pum. ¡Upa! Hay que animarse acá, ¿eh? A ver, hay un mensaje fuerte a Cristina. Me parece que se le está dando, que es que cada vez más sectores se le animan dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, dentro de Unión por la Patria, y que además, me parece que esto es clave marcarlo, ocurre después de que ella declina su candidatura.
Entonces, si vos pensás, muchos de los que están hoy con Axel Kicillof y que forman parte del movimiento Derecho al Futuro, muchos son ex-albertistas que también se reciclaron, enemistados con la Cámpora, pero otro grueso son los que integraron el operativo Clamor, Cristina 2023, y una vez que ella dijo que no iba a ser candidata por la posible proscripción judicial, bueno, dijeron, tenemos que mirar para... Bueno, ya está, Cristina, ella dijo que no, nosotros militamos, hicimos la mesa de Ensenada, nos juntábamos todos los meses, militancia, llenamos una plaza el 25 de mayo, dijo que no era candidata. Bueno, ahora miremos al futuro, miremos para adelante, es con Axel. Entonces, me parece que ese es el mensaje, esa es la disyuntiva en la que se encuentran ahora dentro del kirchnerismo, que es una nueva fuerza que intenta surgir, o un nuevo, no sé si un liderazgo, pero al menos una nueva autonomía o una nueva forma de discutir las decisiones, y por otro lado, otro sector que todavía intenta retener y que dice, bueno, respeten los rangos, pero cuanto más tenés que gritar que hay que respetar los rangos es porque cada vez menos rango tenés. Claro. Hay una linda batalla entre un poder institucional y un poder más dirigencial, digamos. Simbólico. Claro, más simbólico. Sí, histórico también. Pero... ¿A quién le decís hasta acá llegaste? A ver. Hacíamos, el otro día hicimos también, que si es un focus muy casero, que hacíamos en Gelatina, que hicieron la encuesta a la mañana entre Axel o Cristina, y ganaba Axel, por afano, para mi sorpresa. Y hay una sensación de, bueno, de decir... Si hubo una decisión de resignar candidaturas, resignar lugares, de consolidarte en el lugar ya de la historia como una referenta indudable y demás, pero bueno, hay que empezar a construir algo con los que estén disponibles. Y bueno, y Axel parece estarlo. Hay un punto importante que es la gestión en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto. Y le quedan 2 años. Por eso, en un contexto económico muy crítico, en un territorio muy crítico, pero mientras se dan estas discusiones. Y también Axel se juega ahora a ver qué es lo que ocurre con la elección desdoblada, que también es muy difícil, porque una elección desdoblada te pone el eje en la provincia de Buenos Aires y la pregunta es, ¿qué hay de bueno para mostrar? ¿Tanto peso tiene la gestión bonaerense como para imponerse en una elección? Mirá, Jorge Macri pensaba eso y hoy el efecto que se les generó fue todo el contrario. Se hipernacionalizó una elección al legislador porteño que nunca le interesó a nadie. Era el último tramo de la boleta. Seguimos y de sin repente entender. ahora estamos todos hablando de si Larreta, si los Penato. Seguimos sin entender. Igual cuando comenzó el hecho del desdoblamiento en Cava, nosotros dijimos... Bien, a nosotros nos sirve porque no se plebiscita antes a quién le va a ir mejor, a quién le va a ir peor, y entonces la derecha puede ir fraccionada. Yo sigo sin entender por qué Jorge Macri desdobló. Creo que en provincia se entiende, o se puede llegar a entender por lo menos. No creo que le salga el tiro por la culata, si bien las gestiones son bien distintas. Creo que hay más sensación de buena que de mala gestión de Axel. Y en relación al conflicto, al Axel-Cristina Gate, es natural también. Creo que está ocurriendo de una manera relativamente natural con las implicancias que puede tener para quienes lo estamos viviendo en este momento, pero en términos históricos o analizándolo después, revisándolo dentro de algunos años, si bien esto que se dice de que Axel es todo es producto del kirchnerismo, porque... del 2003 en adelante. No, Kicillof es indisociable al kirchnerismo y por lo pronto no aparece una diferencia política, sino es redefinir los lugares de la mesa de discusión. No se están discutiendo ideas, se están discutiendo caras. Sí, caras, insisto, lugares en una mesa y decir desde dónde nos paramos ahora a la hora de discutir. No solo... Ya no es desde un lugar de subordinación, sino desde un lugar más de igual a igual, en donde cada uno tenga una misma representatividad. Sí, también ver cuánto se abre esa mesa, digamos. No solo quiénes ocupan los lugares que hoy hay, sino cuánto empieza a abrirse la mesa para dejar a otros actores decidir. Claro. Bueno, muchas gracias, Alan. Alan ustedes. Nancy con nosotros en Hasta Acá Llegaste. Les voy a pedir un fuerte aplauso a todos los que están acá. Muchas gracias. Bueno, mucha merch, primer programa. Muchas gracias. Che, que venga más seguido, tiene una cantidad Sí. de información, Sí. Alan. La verdad, Absolutamente. muy bueno. Muy gracias. Nos vemos, gracias.